Hoy vamos a aprender, guiados por el Evangelio, qué o quién es una persona rica y por contraste, qué o quién es una persona pobre con el sentido que estas palabras tienen en el Evangelio. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Dios nos ayude. ¿Por qué esto es importante? Porque algunas personas, al tomar los textos del Evangelio, entonces los interpretan, por ejemplo, en un sentido puramente económico o puramente social. ¿Y qué sucede con esta interpretación? Que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los ricos, desde el punto de vista solamente económico o social, seguramente serán las teorías sociales y económicas las que guíen nuestro razonamiento. Así, por ejemplo, en la teología de la liberación se utilizaba mucho la expresión opción por los pobres y la necesidad de hacer algo por los pobres, pero esta expresión se tomaba básicamente a partir de los criterios de la economía. Si se absolutiza ese criterio económico, entonces vamos a terminar utilizando la lógica, los razonamientos del neoliberalismo o del neocon, o vamos a utilizar el razonamiento del comunismo, que fue lo que pasó en una gran parte de la teología de la liberación. Eso es lo que sucede cuando nosotros interpretamos estas palabras bíblicas simplemente a partir de la economía. Por supuesto, también existe otro riesgo, que es el riesgo de la espiritualización. Algo así como que yo puedo acumular toda la riqueza que yo quiera y sin embargo yo sigo siendo muy pobre. Allá en mi corazón yo soy muy pobre de espíritu y entonces Dios bendice toda mi prosperidad. ¿Yo qué culpa de tener tanto? Yo no tengo ninguna culpa. Y esta es la espiritualización. Y la espiritualización también sirve para disimular graves pecados de egoísmo y gravísimos pecados de injusticia que también se dan en muchos lugares del mundo, incluyendo nuestros países. Nosotros no queremos caer ni en la versión socioeconómica ni en la versión espiritualista. Queremos acercarnos a lo que Cristo nuestro Señor nos enseña en su divina palabra. Eso es lo que queremos. Y el pasaje de hoy del capítulo 10 de San Marcos es absolutamente precioso en ese sentido, porque nos presenta precisamente el caso de una persona que tenía muchos bienes. Pero nos vamos a dar cuenta que el problema no está simplemente en los bienes que tenía la persona. La clave de toda la lectura de hoy está en aquello que dice Cristo. Cristo, a pesar de haber llamado con especial amor, con especial cercanía al corazón de este joven rico, pues recibió una respuesta negativa. Y desde su tristeza, podríamos decir, desde su decepción, Cristo saca esta palabra que es como una revelación de lo que hay en el corazón de Cristo y por consiguiente es algo que nos interesa mucho. ¿Qué dice Cristo? Dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y luego aclara que cuando él dice la palabra rico, se refiere a aquellos que ponen su confianza en las riquezas. El que pone su confianza en las riquezas, ese es el que Cristo llama rico. Por consiguiente, esa expresión que a veces es tan difícil de entender y que aparece en el capítulo 5 de otro evangelio, el evangelio de San Mateo, cuando se habla de pobres de espíritu, quiere decir aquella persona que tenga poco o tenga mucho, no pone su confianza en las riquezas, sino que su confianza está puesta en Dios. Ahí vamos entendiendo a qué se refiere aquello de persona rica y aquello de persona pobre. El tema está en la pregunta, ¿en dónde está tu confianza? Ahora bien, esto no se queda simplemente, si ya ampliamos un poquito la mirada, si nos vamos a otros textos de la Escritura, pues esto no se queda simplemente en lo que tú digas. Porque yo también puedo decir, no, es que yo no tengo mi confianza puesta en las riquezas, pero no suelto un centavo. Para eso tenemos otros textos. Así, por ejemplo, dice la carta de Santiago, que hemos estado escuchando estos días en las lecturas de entre semana, dice la carta de Santiago, ¿de qué sirve la fe sin obras? Y si te encuentras con una persona en necesidad y le dices,
Ay, pero qué cosa lo que estás sufriendo. Bueno, vete, cúbrete, aliméntate bien. Ojalá aliméntate saludable. Y dice la carta de Santiago, si tú no le das de lo que tienes para que la persona supla su necesidad, si tú no le estás dando eso, entonces no te engañes. Tu fe es una mentira. Y lo mismo nos dice la primera carta de Juan en otro tono. Si tú ves a tu hermano pasar necesidad y eres hombre sin entrañas, que no se conmueve y que no ayuda, entonces tu fe es una mentira. O sea, tenemos que saber que si nuestra confianza está puesta en Dios, entonces no nos duele apoyar, ayudar al otro, no nos duele. Eso no nos duele. Lo hacemos y lo hacemos con amor. Ahí es donde se nota lo que significa ser rico y lo que significa ser pobre. Y ahí entendemos que si la persona es rica, con la explicación que nos dio Cristo, es decir, que pone su confianza en sus riquezas, no de palabritas únicamente, sino que los hechos demuestran que su confianza está en las riquezas, esa persona no entrará en la lógica del reino de Dios y que no se diga mentiras y que no se crea ni cristiana ni católica. En cambio, cuando la persona tiene esa confianza en Dios y por lo tanto tiene esa capacidad de compartir y esa capacidad de solidaridad y esa capacidad de generosidad, ahí demuestra que su verdadero apoyo no son las riquezas que acumuló, sino que su apoyo es Dios.